Habíamos comenzado el tema de las rocas sedimentarias, pero yo quiero echarle una repasadita porque ya les dije desde el principio que son las más abundantes en la superficie terrestre. Cerca del 75% de las rocas en la superficie terrestre donde el ingeniero instala obras de ingeniería son sedimentarias. El otro 25% se las reparten entre ígneas y metamórficas, pero son las más abundantes. ¿Por qué? Porque las rocas sedimentarias son las que se forman en la superficie terrestre. En la superficie terrestre no vienen del manto, ni del núcleo, ni de adentro de la Tierra. Se forman en la superficie. Y se forman en la superficie mediante 5 agentes de sedimentación o 5 autores que son los culpables de que se formen rocas sedimentarias. Uno, ambiente glacial. Vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Ambiente glacial. En Venezuela, estamos en promedio, en Venezuela promedio, 8 grados norte. Dije promedio porque la zona más norte de Venezuela está 15 grados norte del Ecuador, pero en promedio estamos 8 grados norte, o sea, es tropical. Todo lo que está cerca del Ecuador es tropical y, y y caracteriza ese tipo de clima, clima tropical. No hay las 4 estaciones como en el norte, vamos a decir Nueva York, que hay primavera, otoño, verano e invierno. Aquí 6 meses de sequía, 6 meses de invierno. Bien, esa es la diferencia entre los países templados y los países tropicales. Y Venezuela es país tropical. Pero, aún siendo país tropical, tiene montañas y el clima varía acorde a las montañas. En los últimos años geológicos han habido varias veces, comprobado 4 veces, hasta 5 se ha comprobado en algunos sitios, en que el planeta Tierra, como el 70-80% de todo el planeta, se ha cubierto de nieve, se ha cubierto de nieve. Y de eso no ha escapado Venezuela, no ha escapado Venezuela. Y tenemos huellas de que de unos 2.200 metros sobre el nivel del mar de altura, 2.200, eso más o menos para que nos ubiquemos en los alrededores de Mucurubá aquí subiendo hacia Mucuchíes. Se instalaron varias veces los glaciares. De Mucurubá para arriba todo se llenó de nieve, pero absolutamente todo, todo, todo por unos cuantos miles de años, y después había miles de años en que se iba derritiendo lentamente, 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 y esa nieve derretida iba a parar a los ríos, y los ríos agarraban tanta fuerza con tanta agua que tenían, que empezaba a arrancar materiales y transportarlos para abajo. Vamos a imaginarnos el Chama, que es el más cerca de nosotros, el río Chama. Imagínense de Mocorubá para arriba, que más allá de Apartaderos, por allá están las cabeceras del río Chama, nace por allá. Y se llenaba tanto de agua que arrancaba todos esos materiales, los transportaba para abajo, para abajo, para abajo, y mientras el río fuera por fuerte pendiente topográfica, pues el que tenía mucha fuerza para estar cargando lo que arrancaba. Y a veces era tan fuerte que arrancaba bloques rocosos de hasta 2 y 3 metros de espesor, de diámetro. Imagínense ese peso con esas rocas y el río capaz de transportar todo eso en el pasado. Y cuando el río llegaba a zonas donde bajaba la pendiente, perdía fuerza de seguir transportando y depositaba. Y depositaba esos sedimentos, todas esas cargas que traía de roca gruesa, roca mediana, roca fina, arena, limo, arcilla, todos esos tamaños de microscópicos hasta grandotes, transportaba, y cuando la pendiente bajaba, pendiente topográfica, depositaban. Esos depósitos eran depósitos sedimentarios que, una vez que quedaban en el sitio donde los depositaba el río, empezaban los periodos de sedimentación, o sea, el periodo en que se inicia, para el cual, pasados los años geológicos, pasan a ser rocas sedimentarias. Eso es, pero pero los glaciares arriba en la montaña, o sea, de Mocuruá para arriba,
en los tiempos en que era nieve, esa agua era nieve, las pendientes de las montañas obligaban a la nieve que se transportara hacia abajo por la gravedad. Esa nieve era transportada en los corredores de las montañas, y es lo que se denominaban y se siguen denominando, perdón, se siguen denominando los glaciares. Esas lenguas glaciarias que eran por esos corredores escurrían lentamente, lentamente, no era rápido como los ríos, eran muy lentos. Escurrían abajo de manera que iban transportando, transportando, y lo que esa lengua glaciaria, el frente de ella, la parte frontal, iba arrancando materiales y los iba transportando a la medida que él avanzaba. Ya le dije que era lento. Entonces arrancaba y transportaba materiales en el frente, arrancaba y transportaba en los laterales, y arrancaba y transportaba en el fondo de ella, en el fondo de esos glaciares. Este, Esos materiales que arrancaba y transportaba en esos tres sentidos, frente, laterales y fondo, se llaman morrenas glaciares, y hoy en día están allá arriba en la montaña, que las vamos a ver con la salida de campo, están arriba en la montaña y forman parte de los sedimentos donde el hombre ha construido y construirá obras de ingeniería. Eso es el ambiente glacial, uno de los 5 ambientes glaciales que originan rocas sedimentarias. Existe también el ambiente marino que es la orilla de los mares, la orilla de los mares en contacto con los continentes. Bueno, las, mm, los mares ya sabemos que tienen olas. En tiempo normal las olas son pequeñitas, pequeñitas, de 30 centímetros de altura, cosas de esas así. Pero hay olas que se producen cuando se dan los terremotos, que es lo que llaman los tsunamis, que son olas que pueden llegar a tener 30 o más metros de altura. Esas aguas con esa violencia arrancan materiales, y después que se acaba la violencia, esos materiales son depositados. La forma en que son arrancados, la forma en que son depositados. Y después, como también han habido periodos en que ha caído nieve, como les dije, también han habido periodos y sigue habiendo en que la tectónica de placas trabaja. Ya no es el clima con la nieve, sino es el interior de la Tierra moviendo las placas. Esas tectónicas de placas han hecho subir la cordillera andina, nuestra, por decir el ejemplo nuestro. Y en la medida en que ha subido la cordillera andina, el mar se ha retirado porque sube la cordillera. Al retirarse el mar, queda al descubierto los sedimentos que ese conjunto de olas habían tratado, tanto ordenada como desordenadamente. Si eran olas muy grandes, pues todo tipo de espesor y diámetros y peso de material. Y si eran olas muy lentas, pues eran materiales muy finos los que depositaba. Eso, cuando se retira el mar por la tectónica de placas, queda al descubierto, y esos sedimentos que quedan allí de origen de las olas marinas pasan a un periodo en que con el tiempo geológico pasan a ser rocas sedimentarias también. Ese es el ambiente marino. El ambiente eólico significa vientos, vientos, que también ese ambiente lo tenemos en Venezuela. En Venezuela tenemos al sureste de Coro, están las famosas dunas de Paraguaná, dunas de Coro y de Paraguaná, que son turísticas. Ese conjunto de montículos de arena es transportado por el viento, por el viento. De igual manera, existen en el sur del estado Apure, en contacto con Colombia, también una zona de dunas depositadas en el pasado. Actualmente no es, porque las dunas se depositan en los ambientes que son cálidos y secos, o sea, calurosos, secos, y que ocurre mucho viento, y que ocurre mucho viento. Son los ambientes para poder que el viento trabaje, cálidos, secos y que ocurra mucho viento y pueda transportar. El viento transporta solamente a nivel de arcillas, a nivel de limos y a nivel de arena. No puede transportar tamaños más grandes,
o que no tiene la suficiente fuerza para transportarlo. Entonces siempre transporta esas tallas, esos diámetros. Y los elementos más finos, como las arcillas, los transporta siempre en suspensión en el aire, siempre en suspensión en el aire. Y como lo más pesado que transporta el viento es las arenas, son un poquito ya pesadas para el viento, entonces no las transporta en suspensión permanentemente, sino que va dando saltos o brincos. Por decir, la levanta del suelo, la eleva, pero llega un momento en que es tan pesada la arena para ese viento que la tiene que dejar caer. Y cae nuevamente en la superficie de la arena y posteriormente una carga de viento más fuerte vuelve a levantarla y la lleva más adelante y así dando esos brincos así. Y eso se llama saltación. Saltación. Mediante saltación transporta las arenas. En el ambiente de Apure, en estos momentos son ambientes húmedos, no son ambientes para hacer transporte y sedimentación de arena, pero allá están las dunas. Eso indica que hubo climas en el pasado que sí eran propicios para que se transportaran las arenas. O sea, que en el pasado hubo un tiempo en que eso era cálido y seco y había vientos fuertes. Acuérdense otra cosa, Venezuela está permanentemente durante todo el año sujeta a la acción de unos vientos que vienen de la península ibérica en Europa, vale decir España y Portugal, por allá, por esos alrededores que están ellos en contacto con el océano Atlántico, se originan unos vientos que llaman los alisios, vientos alisios. Yo no sé qué les puso ese nombre en el pasado, pero fueron los vientos que trajeron a Cristóbal Colón a la América en 3 meses y lo hicieron descubrir la América. Porque como eran vientos fuertes, los barcos de entonces eran de velas, eran de vela y los barcos de vela se transportan si hay viento, si no hay viento, ahí no se mueve. No eran barcos en motores porque no existían para la época. Entonces, esos vientos permanentemente vienen de la península ibérica y caen sobre Venezuela. Hay épocas del año que son mucho más fuertes y épocas del año que son más débiles, pero constantemente. Esos vientos al chocar con la costa norte de Venezuela, que tiene orientación este-oeste, entonces origina que en el mar Caribe, en la orilla, en contacto con la parte continental, o sea, con la tierra, pues, donde vivimos, se forman unas corrientes en plena orilla del mar de manera paralela a la costa, que es de este a oeste. Son corrientes marinas. Esas corrientes marinas que son como ríos dentro de los mares, transportan material, y cuando se levanta la corteza protectónica de placas, que se retira el mar, que las corrientes marinas se dan en otro lado, ese material que había sido anteriormente transportado por las corrientes marinas queda en la superficie expuesta y son sedimentos que dan origen a rocas sedimentarias de origen marino. Ya vimos los ambientes glacial, los ambientes eólico y marino. Ahora vemos el ambiente fluvial, que son los ríos, el cuarto ambiente. Todos esos ambientes los hay en Venezuela. Todos los ríos son los principales formadores de rocas sedimentarias, no los únicos, pero sí los principales. Sobre todo en los trópicos, que hay tanta abundancia de agua y hay muchos ríos. Los ríos ya saben cómo transportan materiales. Cuando uno se acerca a la orilla del río, ve los materiales que transporta. Pues si han sido depositados, como en el caso del río Chama otra vez, que ¿cómo se llama? Los glaciares cuando se derritieron, le aportaron mucha agua, eso al río Chama agarró una fuerza tremenda y arrastró materiales, para poner caso específico, más o menos de cerca de Tabay para acá, la pendiente topográfica del río Chama disminuye e hizo que en el pasado, cuando transportaba mucho material producto del derretimiento de los glaciares, esos materiales quedaban depositados en lo que hoy es la meseta de Mérida, donde está construida la ciudad de Mérida y se llama terraza marina, terraza marina. Todo ese espesor, toda esa meseta gigante donde está la ciudad, la hizo el río Chama. La hizo el río Chama en esos periodos que les aportaban los derretimientos, los glaciares, les depositaban materiales y agarraba poder de fuerza para seguir transportando. Esa terraza de media hoy en día, que la vamos a ver en el terreno, este,
constituye hoy en día una fábrica de de futuras rocas sedimentarias. En este momento son sedimentos bastante consolidados porque pasado bastante tiempo desde que se depositaron esos materiales. Mientras más antiguos sean, más se consolidan, pero todavía no se llaman rocas sedimentarias. Es un sedimento fuerte, bien consolidado, pero no es roca sedimentaria aún. Y el último ambiente de sedimentación, que también lo hay en Venezuela, es el ambiente lacustre, los lagos, los lagos. Le dije en la primera clase que los lagos no tienen el oleaje que tienen los mares, o están en el interior de los continentes y no tienen suficiente volumen de agua como para que los vientos hagan formar olas gigantescas, sino y vaya poco a la superficie que ellos ocupan. Por lo tanto, el oleaje es mucho más suavecito, y hay épocas en el año porque los protegen las montañas, los lagos, eso, los protegen contra los vientos, y entonces permanecen las aguas tranquilas. Esas aguas tranquilas, en esos sitios donde están esos lagos, llegan los ríos. Hay algunos ríos que desembocan en lagos. El río Chama desemboca en el lago de Maracaibo, para que sepan. Bien, desemboca en los lagos, y los ríos son los que les transmiten los materiales que el río trae, se los transmiten hacia el lago. Bueno, y si los lagos tienen aguas tranquilas, entonces hasta ahí llegó el movimiento de esos materiales que traían con las fuerzas del río. Pero como ya llegan a aguas tranquilas, pues ya se depositan y se quedan tranquilos esos materiales. Y la forma en que se depositaron al momento del depósito, es como quedan conformadas las futuras rocas sedimentarias. Hay muchos ríos donde digo, muchos lagos donde los ríos que desembocan ya han dejado de transportar materiales gruesos, los han dejado atrás, los han dejado atrás, y llegan ahí solamente con materiales finos como arenas, limos y arcillas. Entonces, gran parte de los depósitos ocurrentes en los ríos son de esos tamaños, arena, limo y arcillo, y las rocas entonces van a ser rocas finas, rocas sedimentarias finas, cuando en los ríos, cuando esos lagos se desecan. Hay muchos lagos desecados en el planeta Tierra. Por ejemplo, en los Estados Unidos, al oeste de Estados Unidos, hay un desierto que es bastante plano, que lo utilizan mucho para hacer carreras de carros, este, mm, carreras de carro, y creo que están metiendo algo de drones y cosas de esas, pero que es grande. Esa inmensidad de allá, que es desértica, es un antiguo lago. Es un antiguo lago, y ahí está. Y para en Europa y en Asia hay muchos sitios donde hubo lagos en el pasado, y hoy en día no hay. Hoy en día no hay, pero quedaron esos sedimentos y están en proceso de hacerse rocas sedimentarias. ¿Ok? Bien, son los 5 ambientes de sedimentación, y así es como se forman las rocas sedimentarias. O sea que en Venezuela tenemos rocas sedimentarias formadas por esos 5 agentes. Aquí en los alrededores de Mérida, los que predominan son los formados por ríos y por nieve, y por los glaciares del pasado. Los glaciares del pasado, porque quedaron las morrenas allí, y los ríos quedaron con su depósito, y esa meseta que le dije de Mérida por el río Chamas, eso tiene nombre de terraza fluvial. O sea, ya no es ya terraza fluvial, y fluvial llevado a que es formado por río, por eso es fluvial, formado por río. Entonces la terraza de Mérida es formada por el río Chama. Para darle otras ideas, el aeropuerto de Maiquetía, el principal aeropuerto de Venezuela, en la orilla del Mar Caribe, en La Guaira, en el litoral central. Este, ese aeropuerto está fundado sobre una terraza, pero es marina, porque las corrientes litorales que iban paralelas, esos ríos que le dije yo que se forman en los mares, en toda la orilla del mar y paralelo a la costa. Entonces depositó esos materiales, y hoy en día son sedimentos serán bastante consolidados, que soportan el peso de los aviones de carga cuando llegan a Maiquetía.
Y eso es terraza marina, porque la depositó y la formó fue un mar, no un río. Las terrazas de origen fluvial son las que forman los ríos, y las terrazas marinas los mares. ¿Ok? Y tenemos entonces sedimentos, y aquí en Mérida hay solamente del río Chama y de los glaciares, y de los glaciares. Bueno, no vamos a ir a la desembocadura del río Chama en el lago Maracayo para que veamos porque es demasiado lejos y no tenemos mucho tiempo para ir, para desviarnos para allá. Pero si fuéramos a esa zona, podríamos ver cómo se van depositando los sedimentos lacustres. ¿Ok? Bien, visto eso, habíamos visto que las texturas, la textura, la textura es el tamaño, distribución y arreglo, tamaño con respecto a volumen, forma y distribución de los sedimentos dentro del conjunto de la roca. Mira, aquí están, lo que estamos viendo aquí es una roca sedimentaria, ya roca, porque no se digrega el material. Fíjense que aquí visualmente nosotros observamos que antes era un poco de todo ahí amontonado y algo lo cementó y que hizo que se hicieran rocas. Aquí está también eso. Son dos formas distintas que trajeron diferentes tipos de rocas y ambos son rocas. Estas rocas, las dos se llaman genéricamente, creo que se les dije en la clase pasada, conglomerados, rocas. ¿Ok? Bien, las rocas que se originan por medios mecánicos, o sea, los glaciares es un medio mecánico de arrancar y transportar. Los ríos son medios mecánicos, los mares con sus olas son medios mecánicos. Los mismos lagos con su mini oleaje, son medios mecánicos, aunque sean pequeñitos. Y los vientos es acción mecánica también, fuerza. Todas las rocas que se forman por esos cinco ambientes de sedimentación originan textura clástica en las rocas, textura clástica en las rocas, porque son originadas por medios mecánicos. Entonces, su etimología, la palabra clástica significa roto. Se aplica a aquellas rocas donde el carácter fragmentario original se pueda reconocer. Aquí está, mira, el carácter de los fragmentos. Aquí se ven los fragmentos. Todas las rocas sedimentarias producto del intemperismo físico tienen textura clástica. Intemperismo físico se refiere a cambios de clima. Los ríos tienen que ver con clima, los glaciares tienen que ver con clima, los lagos, los vientos también, todo eso tiene que ver con clima, ¿ves? Entonces, los que tengan que ver con intemperismo físico tienen textura clástica, esta que vemos aquí. Las partículas pueden tener cualquier forma, tamaño o composición. Aquí los vemos que son diferentes. Esta de una forma, tamaño y composición, esta de otra forma distinta, tamaño y composición. Aquí dice que se va a terminar. Ya le dije que la clase hoy la tenemos hasta las 9. Falta media hora. Si se va la clase, metemos otra sesión hasta las 9. ¿Ok? Las partículas pueden tener cualquier forma, tamaño o composición. La mayoría de los agregados clásticos tienen poros. Poros, mira, aquí hay poros. Aquí hay poros. Aquí hay menos poros, pero mire, aquí hay poros, que son rellenados por otro material, por lo que se les subdivide en matriz y grano. Matriz y grano. La matriz es el material fino que cementa y los granos son estos, de diferentes tamaños y formas. ¿Ok? Esas son rocas sedimentarias de origen clástico. Hay diferentes tipos de rocas de origen clástico. Las vamos a ver. Esto es lo que es un sedimento conglomerático y este es posiblemente de origen de río. Vamos a explicarlo por qué todas esas cosas. Cuando vayamos a campo y veamos los perfiles del espesor de la terraza de Mérida, donde está construida la ciudad, vamos a ver un panorama igualito a este, igualito a este. Los sedimentos de río presentan los clastos gruesos redondeados, porque significa que ha sido transportado por el río desde las montañas altas a las montañas bajas y de tanto ese transporte está chocando con las rocas vecinas, entonces de tanto chocar y encontrarse con ellas, van perdiendo las puntas
por decirlo así, las puntas, los quiebres como este, los van perdiendo y empiezan a redondearse. Entonces, donde quiera que vean material transportado, material redondeado, significa que ha sufrido transporte. Y, y esta forma me permite explicarles también. Cuando ustedes ven que esto está depositado bastante desordenado, bastante desordenado. Cuando es bastante desordenado, quiere decir que las aguas de los ríos que las traían eran fuertes y eran fuertes pendientes, entonces no dio lugar a depositar de manera ordenada, propio de aguas tranquilas, sino de aguas violentas. Entonces fueron depósitos fuertes. Cuando se ocurren los depósitos fuertes así, deja mucho espacio hueco, como por ejemplo estas cosas así, mire, deja mucho espacio hueco. Y, este, y la roca resultante al final, cuando todo esto termine de cementarse y pasa a ser conglomerado, este, ese espacio hueco permite que la roca se altere rápidamente y eso el ingeniero tiene que tenerlo en cuenta al momento de la construcción. Y aquí le vemos otra cosa, mire que esto tiene varias cosas para comentarle. Hasta aquí, más o menos. de- Esta es la parte alta y este posiblemente la parte baja. Todo este espesor ocurrió en un momento en que el río era violento y hizo este depósito violento. Después vino aguas más tranquilas y depositó esto. Mire, aquí no cargó tanto grueso. Eso le permite. Entonces llega hasta aquí, ¿verdad? Bueno, cuando esto termine de hacerse roca, da lugar aquí una roca que se llama conglomerado grueso, porque los agregados son gruesos. Y aquí, como tiene agregados más pequeños, entonces sería una roca, el mismo otro roca conglomerática que se va a llamar conglomerado fino, conglomerado medio, porque tiene medio, conglomerado grueso, conglomerado fino. Y esta va a formar una capa y esta otra capa distinta. Esas capas, cuando ya se hagan rocas, deja de llamarse capa y pasa a llamarse estrato. Estrato. Estrato cuando se haga roca, mientras no se haga, termine de consolidarse o cementarse, que son los procesos de sedimentación, entonces todavía se llama capa. Capa. Y vamos a ver las capas en la depositación de las terrazas de Mérida. Las vamos a ver en el terreno. Y el plano aquí, entre esta capa, cuando se haga roca, se va a llamar plano de estratificación. Eso en este caso que las rocas que van a resultar se llaman conglomerados, pero no siempre las rocas sedimentarias son conglomerados. Lo vamos a ver más adelante. Y esto es lo que se llama textura clástica, que se le ven todos los agregados. ¿Sí? Se le ven todos los agregados. Cuando ustedes vean una roca así que esto es un conglomerado, esto es un conglomerado, este, tiene entonces una roca de origen y textura clástica. Esto también es textura clástica, pero vean que los agregados son angulares, son quebrados, son angulares. Quiere decir que esta roca no, los agregados, los sedimentos, cuando eran sedimentos originalmente, no sufrieron grandes longitudes de transporte. No sufrieron grandes longitudes de transporte. Y ya vimos, por ejemplo, retrocedamos un poquito, esto no son rocas planares, son rocas que tienen volumen y así voluminosas fueron redondeadas, pero son voluminosas, tienen volumen, no son planares. Mientras que estas son planares. Fíjense, ya estamos empezando a ver diferentes tipos de rocas. Estas son planares, ¿verdad? Y sufrieron poco transporte, por lo tanto las aristas, las puntas todavía permanecen. ¿Ok? Fíjense, lo más moradito que vemos ahí es el cemento que las hizo. Y esto es roca. Esto es conglomerado plástico también. Esto, perdón, es que no quiero, me recuerdo inmediatamente. Si estas rocas todas son planares, todas, el conglomerado ya como roca integral tiene un comportamiento homogéneo. Homogéneo porque todas las rocas son del mismo, todas son las mismas rocas. Juana, si se llame, ya sea que se llame Juana, Petra, como se llame,
Después les digo cómo se llama, porque ahorita no es tema para eso, porque estas rocas son metamórficas y no hemos llegado a ese tema. Pero son planares. Veamos eso de que son planares. Lo que nos interesa ahorita como rocas sedimentarias y que son el mismo tipo de roca. Vamos a inventarle que se llama Juana. Todas son Juanas, todas las rocas. Entonces, eso caracteriza un comportamiento homogéneo, ya sea que sea bueno o ya sea que sea malo, pero es homogéneo. Mientras que el conglomerado, si trae diversos tipos de rocas de diferente comportamiento, ya es un comportamiento heterogéneo y hay que ponerle más cuidado a la hora de que uno vaya a utilizar esa roca en ingeniería, ¿ok? Porque ya el comportamiento no es homogéneo. No quiere decir no lo utilice, quiere decir póngale mucha atención a ver cuáles son los materiales, cuáles son las rocas que predominan dentro de ese volumen de los agregados que predominan dentro de ese volumen de roca. Si los que son mayoritarios son de agregados de roca fuertes, entonces le da consistencia al conglomerado. Pero si la mayoría que predominan son de rocas que se degradan fácilmente, entonces no reúne buenas características. Ahora caemos en textura no clástica. Son los dos tipos de texturas de las rocas sedimentarias. Clástica, que ya se les expliqué bien, y ahora viene la no clástica. Las rocas no clásticas son menos abundantes que que las clásticas, pero no quiere decir que no se las van a conseguir y no van a trabajar con ellas. Simplemente que son las que se van a conseguir menos, pero las van a conseguir. Las texturas de la roca no clástica se forman por uno o más procesos siguientes actuando solo o en combinación. O sea, a cada quien actúa por su cuenta o actúan en patota los condenados. Primero, ¿cuál es eso? Eso. Cristalización directa o reacción inorgánica entre las sales disueltas. Vamos a hablar eso. Yo le quitaría la palabra sales, porque ocurren en sales, pero también ocurren en que no sea sales. Vamos a explicar todo eso. Cuando el sedimento, por ejemplo, de un río, se queda depositado porque la pendiente topográfica bajó y el río fue incapaz de seguir transportando, se quedó allí. El sedimento se quedó, que es lo que forman las famosas vegas de los ríos o los valles de los ríos. Se quedó allí. Y si esos sedimentos trajeron restos rocosos de 5 tipos de rocas que habían en las montañas, por ejemplo, invento en este momento 5 tipos. Quiere decir que el sedimento va a estar bastante heterogéneo, va a tener muchos tipos de rocas que se vienen de las montañas. Cada roca, como vimos en las primeras clases y que va para el examen de mañana, cada roca mm, tiene cristalización. Entonces, en esos sedimentos, si hay bastante variedad de rocas, las rocas están compuestas, les dije la vez pasada, por minerales y cada mineral por elementos químicos. Si cada roca tiene elementos químicos, en esos procesos de sedimentación, los elementos químicos de una roca comienzan a reaccionar con los de la roca vecina, de esa donde que llegaron amontonada, y en esa reacción de esos elementos químicos originan nuevos minerales que empiezan a cristalizar, esos minerales, producto de esos procesos de sedimentación. ¿Ok? Y lo otro es crecimiento y agrandamiento dentro de un agregado. O sea, también le dije que dime, que los agregados rocosos, los agregados de las rocas allí presentes constan de minerales, ¿verdad? Y esos minerales, su presentación física es en cristales. Bueno, pues esos cristales ya presentes en las rocas de los sedimentos allí, ya presentes, crecen más de los que ya existían, crecen más. O sea, cristales ya existentes, preexistentes en los agregados rocosos, por esos procesos de sedimentación comienzan a crecer más, comienzan a crecer más. Reemplazamiento tal como dolomitización y la silificación. Esto es porque esto es el mineral dolomita, tiene que ver con la dolomita y este tiene que ver con la sílice.
Si hay abundante, entonces empiezan a predominar y ejercer influencia para que las rocas se hagan dolomíticas o se hagan silíceas. ¿Ok? Eso produce. Eso es la textura no clástica. Déjenme ver si hay otras nuevas explicaciones. No, no. Este, mm, la caliza es una roca sedimentaria, sedimentaria. Y la caliza es de las pocas rocas sedimentarias que puede ser de origen clástico y de origen no clástico. Y se los explico. Clástico, por ejemplo, es los sedimentos ricos en calcita, que fueron transportados por ríos o por los mares y depositaron y dio lugar a la caliza de origen clástico, porque por medios mecánicos fue depositada esa calcita. Pero ya si existe como roca caliza, y comienza a la acción de, ¿cómo se llama? La roca caliza tiene mucha calcita y la calcita a veces en diversos ambientes, sobre todo de origen marino, y tienden a disolverse, no de origen de ríos también, de agua dulce también, tienden a disolverse y por eso es que forman las cavernas. Esa disolución es un proceso químico que da lugar al tamaño de partículas microscópicos. No sé, ni siquiera se le ven a simple vista, que mete los microscópicos. Entonces, puede haber mucho material de ese disuelto que cuando por reacción del sol el agua se evapora, ese material disuelto queda allí. Eso es una forma no clástica porque la disolución y la evaporación fueron los que originaron eso y eso no son movimientos mecánicos, no son movimientos mecánicos, sino que se va evaporando el agua y entonces la calcita que está disuelta queda allí y da lugar a nueva caliza si proviene esa calcita de una antigua caliza. ¿Ve? Entonces, eh, esos tipos de procesos son los que dan lugar a la textura no clástica como esta que estamos viendo aquí. Fíjense que no se ven los agregados gruesos, se ven muy uniforme. Esto, se ven diferencias de tonos de colores de grises y a blanquecinos, pero no se ven diferencias de tamaños. Aquí se logra ver algo, pero es porque no ha sido, eso no es un agregado, es una mancha tal, lo más seguro que es de concentración de un mineral allí, de la misma apariencia, pero tiende a ser uniforme. No se ve que es como los conglomerados. ¿Ok? Y esta es una evaporita, lo que le dije, producto de evaporación de agua y el material que estaba disuelto quedó allí, se consolidó y se hizo roca. Por lo general, estas evaporitas que llaman aquí no son buenas para trabajar en ingeniería porque vuelven a estar sujetas a disolución y a otra vez a repetir el ciclo de disolución, evaporación y formar nueva roca. Son, son rocas las rocas que se facilitan mucho para la disolución no son buenas, no son buenas. ¿Ok? Eso también dependes, tiene sus dependes, también tiene sus dependes. Se las voy a explicar cuando llegue el momento de explicar las calizas. Roca caliza, aquí está, como roca no clástica. ¿Ve? A que le dije que la caliza tenía origen clástico, ya le dije que si había sido transportada por ríos o por mares. Y esta es, por ejemplo, por evaporación. Dio lugar a esto. Fíjense que la textura es muy fina, muy fina, muy fina. Roca caliza de origen no clástico. Y el color blanquecino es la calcita. La calcita es blanca. ¿Eh? Y es muy uniforme. Entonces, quiere decir que ella, dentro de sí, el comportamiento es uniforme, uniforme. Ah, bueno, ya que viene esta caliza, se da lugar a que se las explique. Recuerden que la clase está hasta dentro de un cuarto de hora más o menos. Dentro de un cuarto de hora tengo que parar la clase porque tengo que subir a la hechicera. Bien. Este, mm, ya. Si esta caliza, nosotros vamos a trabajar con ella en un clima seco, así sea frío o así sea con calor, pero que sea seco, que no llueva. Trabájela con confianza.
trabájela con confianza, así sea caliza. Pero si esta misma caliza usted la tiene en un clima húmedo, así sea frío o así sea caluroso, tenga cuidado con ella porque la calcita se le va a disolver con facilidad. Se le disuelve con facilidad. Se va derritiendo la roca. Entonces, por eso le dije que la caliza, dependiendo del tipo que tenía sus dependes. Donde no haya presencia de agua, trabaje con confianza con la caliza, sea de origen clástico o sea de origen no clástico. ¿Y esto por qué se me fue? ¿Qué pasó aquí? Amor, ven para que me ayude, porque aquí se me distorsionó todo. Ah, no, ya lo estoy regresando, ya lo estoy regresando. Que de pronto se me fueron todas las imágenes. La computadora me mamó, me mamó gallo ahí y se fueron todas las imágenes. Ya las logré regresar. Bien, sigamos. Estos son sedimentos coralinos. ¿Qué son los corales? Corales son animales. Primero que nada, son animales, no son rocas, son es, orgánicos. Son animales marinos, marinos. Y la composición del cuerpo de esos animales es totalmente calcáreo, o sea, tiene calcita, calcita. Y los coralinos, los corales, perdón, viven en comunidades de miles hasta millones de unidades de corales, y forman en conjunto, eso que viven en conjuntos apilonados, fe- forman los famosos arrecifes coralinos. Son zonas donde se amontonan miles y millones de corales. Esos corales, como todo ser vivo, incluyendo nosotros los humanos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren en el sitio donde nacieron, como si fueran árboles sembrados allí, que nacen y mueren en el mismo sitio. Son animales y y se dan en mares cálidos tropicales como el mar Mediterráneo, el mar Caribe venezolano. Se dan en mares de poca profundidad. ¿Qué digo yo de poca profundidad? Que no pase en promedio de 20 metros de profundidad el espesor de las aguas, que no pase de unos 20 metros y que sean aguas cálidas, cálidas. Son los ambientes típicos para que se formen los arrecifes coralinos. En grandes, no le dije, que pueden haber hasta millones, que forman grandes extensiones. Como esos nacen, crecen, se reproducen y mueren, cuando mueren, mueren en el mismo sitio y entonces quedan depositados esa gigantesca cantidad de corales muertos allí, que da lugar a una capa y posteriormente a un estrato de roca caliza de origen coralino, de origen coralino. Y en esta foto está mostrando el, mm, el sedimento coralino en vías de hacerse roca. Está en vías de hacerse roca. Estos son sedimentos que es de origen orgánico, pero lo que pasa es que el esqueleto de esos animales todo es de calcita y da lugar a caliza de origen coralino. ¿Ok? No son muy buenas porque otra vez, porque ya ustedes se están dando cuenta que presenta mucho material, mucho hueco, mucho espacio vacío, presenta mucho espacio vacío donde el agua penetra. Y si y las imágenes y los arrecifes coralinos, las calizas resultantes, pues siempre uno las encuentra en los ambientes litorales. Y los ambientes litorales, pues están en contacto con agua. Y el agua nuevamente empieza a trabajar y a disolver la calcita, que es el principal componente mineralógico de esa roca. Entonces, trabajar con calizas coralinas en los ambientes litorales, por ejemplo, para hacer cualquier obra de ingeniería, una carretera, por ejemplo, no es bueno, no son buenos, no son de confiar, no son de confiar. Y si esos calizas coralinas están hoy en día en ambientes tropicales como Venezuela, menos todavía. ¿Por qué le digo ambientes tropicales? Porque resulta que hay rocas coralinas, para que vean que es la forma como trabajan los científicos. En Suecia,
Suecia, Noruega, por allá, los países nórdicos que están cerca de casi que medio vecinos al Polo Norte, por allá. Y eso no es tropical, eso es muy templado y hay mucho hielo y muchas cosas. Ah, pues eso quiere decir entonces, porque si las calizas esas se forman es en ambientes tropicales, que esas zonas donde están hoy en día allá, antes no estaban allá y que por la tectónica de placas, esas zonas estaban en las áreas tropicales y se formaron cuando estaban en las áreas tropicales y cuando ya eran rocas y la tectónica de placas, como se mueven constantemente las placas a lo largo de años geológicos, pues las fue trasladando y las fue trasladando y hoy en día se ubican allá. Esas son las mejores pruebas de que las costas esas de Noruega y Suecia estuvieron en el pasado en ambientes tropicales y la tectónica de placas las fue mudando para allá. Bueno, ustedes no me han hecho ni preguntas de examen ni preguntas de la materia que da hoy. No me han hecho ninguna pregunta. Estos son estos son los corales. Estos son los corales. Estos son los corales, para que sepan, cuando están vivos, su esqueleto todo es calcáreo. Cuando estos se mueren, fíjense, permanecen en el mismo sitio, todos, por montones. Cuando se mueran, da lugar a eso. Este es el momento en que están vivos. Esto es sedimentos químicos salinos. Salinos. ¿De dónde sale la sal? La sal sale de las rocas y la sal es sodio, 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 elemento químico. Las rocas ricas en sodio, que no son todas, pero hay rocas ricas en sodio, a lo largo de miles de millones de años son las que le han proporcionado la sal a los mares, a los mares. Esa sal en algunos sectores se concentra mucho más, en algunos sectores se ha concentrado en el pasado y ha concentrado y da lugar a gigantescos bloques rocosos salinos, gigantescos bloques rocosos salinos. Cuando les dije las líneas que van para el examen de mañana, las instrucciones mayores, ¿se acuerdan que había domos salinos? O sea, del interior de la corteza o que del manto que traía lava líquida rica en sodio, se fue llevando para arriba, para arriba, para arriba, hasta que logró salir a la superficie y formó un domo, y esos son los domos salinos. La sal, igual que que la calcita, se disuelven con suma facilidad en el agua. Entonces, rocas ricas en sodio hay que mandarlas primero para el laboratorio y que le digan qué porcentaje de sodio hay presente en esa roca y qué ambiente climático voy a trabajar yo con esas rocas. Cuando digo climático es si es frío, si es seco, si es lluvioso, no es lluvioso, si hace calor, no hace calor, si hace frío, etcétera. ¿En qué ambiente voy a trabajar? Para ver si puedo trabajar con esas rocas. ¿Ok? Ténganle cuidado a las rocas ricas en sales. No son buenas. La sal disuelve con facilidad. Bueno, ya son las 9. Quedamos hasta aquí en sedimentos marinos. Nos vemos en la clase, nos vemos en el examen.